eh, hematoma subdural crónico. ¿Por qué decidimos darle una plática especial a este tema? Por una razón. La población mundial cada día envejece más. Esto quiere decir pues que cada día hay gente de mayor edad en el mundo, ¿verdad? Y esa gente, por más grandes somos, empezamos con edades, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente está sometida a tratamientos para problemas cardiovasculares con antiagregantes o con anticoagulantes, de tal forma que hoy en día la cirugía que más se realiza en un servicio de neurocirugía es precisamente el drenaje de hematomas subdurales crónicos. En países en vías de desarrollo como el nuestro o en países subdesarrollados, la edad promedio en la que se observan los hematomas subdurales crónicos es alrededor de los 60 años de edad, ¿verdad? Y en los países más desarrollados, en Inglaterra se hizo un estudio muy serio, muy importante, y allá ellos tienen la mayor incidencia alrededor de los 77 años de edad. Quizá el valor de esto sea relativo porque allá en Europa hay menos jóvenes, ¿verdad? Y probablemente los grupos de edades no fueron los mismos. Y acá en América hay mucha gente joven. Pero en adultos, en adultos ya grandes, la principal causa de la formación de un hematoma subdural crónica son caídas de las personas de su misma altura, ¿verdad? Eh, las personas, conforme vamos creciendo en edad, vamos perdiendo reflejos, vamos perdiendo habilidades. Entonces es muy fácil que nos caigamos. Pero para que se desarrolle un hematoma subdural crónico, eh, siempre tiene que haber o hay dos características. Número uno, que el cerebro sea un poco más pequeño de lo que habitualmente se es cuando es joven. ¿Y en qué condiciones vemos un cerebro más pequeño? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer o en la misma edad ya avanzada, aunque no se tenga la enfermedad de Alzheimer, y también disminuye el volumen del cerebro cuando a un paciente se le pone una válvula. Al bajar la presión intracraneal, entonces estas personas ya de edad importante, por ejemplo, personas que tienen hidrocefalia normotensa, y se les pone una válvula, son factores, son las dos condiciones, pues, que condicionan, valga la redundancia, la formación de un hematoma subdural crónico. Entonces, ¿cuál es la definición de un hematoma subdural crónico? Para empezar, es un contenido líquido de sangre, o sangre líquida, pues, o como decimos vulgarmente, sangre molida, ¿verdad? En el espacio subaracnoideo, y este hematoma tradicionalmente tiene una membrana externa que es la responsable de que el hematoma esté creciendo, porque se forma sangre, como vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, es muy común que dentro de un hematoma exista resangrados. Lo característico es que el hematoma crónico subdural no se manifiesta inmediatamente. Aparece las manifestaciones clínicas 2 o en general 3 semanas después de que la persona refiere haberse dado un golpe en la cabeza. Solamente el 60% de los pacientes que tienen un hematoma subdural crónico recuerdan o reconocen haberse dado un golpe en la cabeza. El 40% no. Esto quiere decir, pues, que no es necesario un golpe de intensidad importante para que el paciente desarrolle un hematoma. Y esto se explica porque como el cerebro tiene menor volumen, tiene mayor movilidad en la cavidad craneal porque está suspendido en el líquido cefalorraquídeo.
Entonces, este problema, conforme se avanza en edad, se es más frecuente. En personas menores de 60 años es de aproximadamente, en personas menores de 70 años, perdón, es de 5 por 100,000 por año. Pero vean, después de los 70 años, llega a ser hasta de 58 casos por cada 100,000 personas por año. Y si nos vamos entre los 80 y los 90, puede alcanzar hasta más de 100 casos por 100,000 personas por año. Es más común en el hombre que en la mujer, porque el hombre siempre, vamos a decir, es más atrevido, es más movido, se cae más fácil, pues. Y les decía, en personas de edad avanzada, eh, la causa más frecuente son caídas desde su propia altura, que se rebalan, que se tropiezan. A veces no es necesario ni una caída. Sencillamente, un golpe con la pared, por ejemplo, es suficiente. En personas jóvenes siempre son accidentes a alta velocidad, en bicicletas, en motocicletas, en carros. Pero hay factores de riesgo. Por ejemplo, la edad avanzada, el alcoholismo, son situaciones que reducen el volumen del cerebro. El uso de anticoagulantes o de antiagregantes plaquetarios, también eso hace que la sangre no coagule, por lo tanto, un golpe de poca intensidad puede favorecer un sangrado en personas con estas características. Las personas con Alzheimer, pues son personas que tienen atrofia cerebral importante y por lo tanto son pronos a desarrollar este tipo de problemas. Igualmente, los pacientes sometidos a una colocación de una válvula, una derivación ventrículo-peritoneal, o pacientes que están en diálisis permanentemente. Ahora bien, ¿cómo se forma el hematoma? ¿Cuál es su patogénesis? Recuerden que cuando revisamos las meninges, dijimos que tradicionalmente a, a la duramadre se le describían dos capas, la capa perióstica y la capa meningia, pero que hace ya algunos años se agregó eh, una tercera capa que se llama capa celular limitante dural. Pues realmente el problema, eh, ¿me permiten contestar porque no ha llegado mi secretaria y Sí, doc, no se preocupe.
Ah, Dios mío, perdón, pero la secretaria no llega. Pues, perdón. ¿Me escuchan? Sí, no Sí, se preocupe. no se preocupe. Bueno, ok. Decía, esa capa celular limitante de la duramadre es donde se forman los hematomas. Entonces, en realidad, el hematoma subdural crónico es un hematoma que forma esa capa, que parezca raro, ¿verdad? Pero esa capa tiene características anatómicas importantes. Por ejemplo, sus células son muy escasos, son células alargadas y aplanadas y con muy uniones entre ellas muy débiles, lo que permite fácilmente que cuando las venas pasan de la corteza cerebral hacia los senos en ese punto, que aparte de eso, las venas en ese punto son más delgadas todavía, se rompen, entonces cae esa membrana y se forma. Entonces el hematoma que se forma dentro de esa membrana. Ya el desarrollo, el crecimiento, obedece a otros factores. Las venas se rompen fácilmente en ese punto, ¿verdad? Y la sangre extravasada diseca. Entonces, a veces hay desgarros de la aracnoides, de la barrera de la aracnoides, y se forman higromas. Esa sangre, ese líquido cefalorraquídeo entra con esta cantidad de sangre disecando y se forma el higroma, que después por procesos de oncóticos y osmóticos se empieza a formar el hematoma. Entonces, el hematoma crónico tiene una membrana externa, una membrana interna. La membrana interna es una membrana muy delgada que puede medir 150 milimicras, algo así, no recuerdo exactamente, pero la membrana externa es la culpable de todo. La membrana externa puede medir 1 centímetro, o sea, 10 metros de... Esa membrana externa, como es de origen mesodérmico, entonces tiene el comportamiento de la dermis, por ejemplo. Entonces, cuando se lastiman, se diseca, se produce una inflamación, una cicatrización. Pero acuérdense que la cicatrización va acompañada de neoformación de vasos. Entonces, al disecarse la membrana y haber inflamación, quedan atrapados en ese inflamatorias, ¿verdad? Y también quedan atrapadas enzimas neolíticas. Entonces, se forma, vamos a decir, un ciclo enfermizo, un ciclo de inflamación, ¿verdad? Va formación de vasos, o sea, angiogénesis, luego fibrinolisis y hemorragia. Entonces, se forman vasos nuevos, hay nuevo sangrado y es la forma como va creciendo el hematoma. Por un lado, eso es lo más aceptado. La otra teoría que se complementa con esto es que los cambios en la presión osmótica y oncótica del líquido cefalorraquídeo y de la sangre del hematoma jala líquido hacia el interior y es la otra forma como se forma el hematoma. Entonces, la membrana externa del hematoma es una membrana vascularizada, vasos neoformados, pero vasos malformados, pues, o sea, vasos débiles, ¿verdad? En la cual hay una hiperfibrinolisis que está favoreciendo el resangrado. Esta ya la conocen ustedes, esta diapositiva. Aquí está la duramadre con sus 3 capas, la perióstica, la pterygia y la
la capa celular limitante. Es esta. Entonces, el hematoma realmente se desarrolla aquí, porque se disecan cuando los vasos pasan de la corteza cerebral hacia allá, cuando atraviesan, son vasos más delgados, se rompen y disecan, y entonces se abre este espacio como lo pueden ver aquí. En este esquema, aquí está la capa perióstica, aquí está la capa meningia, aquí está la capa celular limitante disecada ya, ¿verdad? Y en el interior o atrapado entre las paredes está el hematoma subcrónico y aquí está aracnoides, la barrera del aracnoides, y estas son las trabéculas. Esta es la pía madre, por lo tanto, esto es el espacio subaracnoideo. Es un mecanismo de formación de un hematoma subdural. Entonces, el hematoma subdural crónico tiene una membrana que puede hasta 10 milímetros, un centímetro de espesor. Es una membrana vascular y es la que genera realmente el problema. Ese ciclo de inflamación, angiogénesis, fibrinolisis, sangrado. Y tiene una membrana interna que es relativamente avascular y que tiene un espesor entre 30 y 300 milimicras. El líquido del hematoma, puesto que el hematoma es líquido, tiene el aspecto del café o del vino tinto, ¿verdad? O puede ser aceite de motor. Todo depende de qué tan viejo sea el hematoma. Entre más viejo es el hematoma, el líquido es más parecido al café o a la canela cargadita. No sé si a ustedes les gusta la canela. A mí sí. Seguimos. Entonces, el paciente que tiene un hematoma crónico, la gran mayoría de ellos empiezan con un cambio en la marcha. Un cambio en la marcha que obedece a la debilidad de las extremidades del cuerpo, ¿verdad? Y solamente el 60% de ellos recuerdan haber tenido algún golpe en la cabeza o alguna caída. El paciente puede presentar deterioro mental por la compresión cerebral, la hemiparesia, pues, un porcentaje muy alto refiere cefalea, que es la segunda causa de hospitalización. La primera es el déficit motriz. Si la lesión está del lado izquierdo, va a tener trastornos del lenguaje. Cuando el hematoma es muy grande y provoca una compresión importante sobre el tallo cerebral, produce confusión mental o puede llegar al coma. Y les decía, solamente el 60% tiene o recuerda haber tenido un golpe. Cuando el paciente llega al servicio de urgencias, más o menos el 42% muestra una escala de coma de Glasgow de 15 puntos, es decir, completos. La escala de Glasgow, recuerden, evalúa tres aspectos: la respuesta motora, la respuesta verbal y la apertura de los ojos o de los párpados. Un 50% ya llega con alteraciones del Glasgow de 9 a 14 puntos y un 7% trae un Glasgow de 8 puntos o menos, que ya es una calificación muy baja. En términos generales, en los servicios de urgencia o en cualquier servicio, cuando un paciente tiene un Glasgow de 8 o menos, es una intubación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces, el método rápido e ideal para diagnosticar un hematoma subdural crónico es una tomografía computarizada de cráneo. Si el hematoma es muy viejo, con una tomografía simple la vemos. Si no es muy viejo, hasta puede pasar desapercibido, porque la densidad tomográfica de un hematoma subdural crónico puede ser de isodenso a hipodenso. Quiere decir que si agarramos el hematoma en la fase de isodensidad, puede pasar desapercibido y únicamente siendo muy observador y no ver
los cambios en la corteza cerebral, la transición de corteza a subcorteza, eso nos puede llevar a la confusión de que no hay nada. Igualmente valoramos la desviación de la línea media, pero ¿qué tal si tenemos un hematoma isodenso bilateral? Allí realmente lo único que nos puede orientar es que los ventrículos cerebrales estén más reducidos de tamaño. Ante la duda, la resonancia magnética nos define claramente el hematoma. Vean este caso. Es un hematoma subdural clásico, bilateral en este caso. En un porcentaje, no recuerdo exactamente, pero creo que es como un 20%, encontramos hematomas subdurales bilaterales. Entonces vean, aquí está un hematoma del lado derecho, un hematoma del lado izquierdo de menor volumen, pero ambos hematomas, ¿qué están haciendo? Están comprimiendo ambos hemisferios cerebrales. Por lo tanto, este paciente tiene hipertensión intracraneal. Es el mismo caso, ¿verdad? En un corte más superior. ¿Y por qué decimos que tiene hipertensión intracraneal? Porque sencillamente siendo un corte alto, no vemos tan marcados los surcos y los giros en la convexidad cerebral. Vean este otro caso. Vean cómo de este lado, les decía, de este lado, que es la corteza cerebral, se marcan bien los giros y los surcos. Del otro lado, esto correspondería a la corteza cerebral y vean que no se marcan, se pierden pues los surcos y los giros. Y esto es el hematoma subdural. Y el dato importante, bueno, aparte del efecto de masa que indica que es un hematoma importante, vean cómo en la parte inferior, por gravedad, vemos la sangre y en la parte superior no. Entonces, mucha gente antes pensaba que el paciente tenía hematoma porque tenía traumatismos repetidos y no. Hoy sabemos que por ese ciclo de inflamación, angiogénesis, fibrinolisis, resangrado, es la forma como va creciendo el hematoma. Entonces, la responsable de este resangrado es la membrana externa del hematoma. Vean este caso. Este caso es muy interesante porque este era un muchacho en aquel tiempo, un muchacho muy joven, como de 16, 17 años, nabolatense, que tuvo un traumatismo cráneoencefálico severo en una motocicleta y estuvo mucho tiempo internado en terapia intensiva en el Seguro Social, que fue donde lo llevaron. Primero, ya el paciente salió, tenía seguro, tenía ISSSTE y tiempo después de que lo dieron de alta, empezó a tener un trastorno de comportamiento, como si estuviera volviéndose demente. Entonces, lo llevaron allá con nosotros al ISSSTE porque ya no tenía seguro, algo así. Le hicimos esta tomografía y el tomógrafo en ese tiempo nos estaba fallando, nos daba unas imágenes raras, pero aquí yo veía esta imagen que me decía que era un hematoma subdural crónico bilateral, pero yo tenía mis dudas porque el tomógrafo fallaba. Y vean cómo el cerebro en esas partes no muestra giros ni surcos y en las otras partes sí muestra más o menos, no completamente, por dos razones. Un paciente joven, que el cerebro está completamente pegado al cerebro, pero además la hipertensión al hueso, perdón, y la otra la hipertensión intracraneal. Por lo demás, los ventrículos más o menos de tamaño normal. Entonces le mandamos a hacer una resonancia magnética y aquí en la resonancia magnética ya vemos que definitivamente es un hematoma subdural crónico bilateral. Entonces al paciente lo operamos, afortunadamente le fue muy bien, pero vean,
aparte de delinearnos perfectamente el hematoma, la media luna, que característica de estos hematomas, vean cómo no se observan giros ni surcos en la parte del cerebro que está comprimida. Este es otro caso de hematoma subdural crónico bilateral. Es el mismo anterior, ya me fijé. Y bueno, los hematomas subdurales crónicos, si son pequeños y no dan síntomas, se observan. Pero si el hematoma produce un efecto de masa en la línea media de 5, o sea, una desviación de 5 milímetros o más, entonces hay que operarlos. Por lo tanto, la indicación quirúrgica está en pacientes que tienen síntomas o pacientes que tienen gran efecto de masa. Y el gran efecto de masa es una desviación de 5 milímetros o más de la línea media. Estas son las tres formas como se puede tratar un hematoma subdural crónico. El método de elección actual es este: una craniostomía por trépano. Es una operación relativamente sencilla. Se hace uno o dos orificios sobre la zona donde está el hematoma. Se introducen sondas. Se drena esa sangre líquida. Una vez que drenó, se hace lavado, hasta que el líquido sale claro. Y después de eso, esas sondas se conectan a un sistema cerrado. Lo más económico, lo más práctico es conectarlas a guantes y amarrarlas con seda, y conforme se está llenando el guante, le estamos cortando la punta al guante y le hacemos un nudo, y así se está drenando. Habitualmente 3 días son suficientes para quitar las ondas, a menos que esté dando mucha sangre, ¿verdad? Después de 3, 4 días aumente el riesgo de infección, porque pues hay una sonda ahí. Por lo tanto hay que cuidar el punto de entrada de la sonda a la piel con antibióticos. Cuando el hematoma llega a tener tabicaciones en su interior por la formación de septos o membranas, entonces preferimos hacer una craniotomía, porque si hacemos solamente una craniostomía por trépanos, la recidiva en un hematoma con septos en su interior, la recidiva va a ser alta. Entonces se hace una craniotomía o una mini craniotomía, se drena el hematoma, se quitan esas membranas que están ahí, se hace lavado quirúrgico y se cierra y se deja una sonda de todos modos por 2, 3 días. El twist drill es un procedimiento que se hace en pacientes que llegan a los servicios de urgencias muy graves, enclavándose, y que no hay sala quirúrgica y no hay tiempo que perder. Entonces, el twist drill es un pequeño orificio con una broca en la cama del paciente en urgencias. Se le hace un pequeño orificio, se introduce una sonda y allí se drena y se conecta a un sistema cerrado. Eso es en situaciones de urgencia extrema, ¿verdad? Obviamente tiene un índice de recidiva muy alta y la mortalidad es mayor aquí, y la morbilidad, porque se entiende que los pacientes, no por el procedimiento es muy sencillo, sino por que el paciente está en una situación neurológica de gravedad extrema. Estos pacientes en los que se decide hacer este procedimiento son pacientes que están con un síndrome de herniación uncal enclavándose. Entonces, aquí está, si hacemos una craneostomía por trépano, que es el procedimiento de elección, la morbilidad va de 0 a 9%, prácticamente es de 0%, y la recurrencia puede ser hasta del 30%, o sea, es alta siempre. Y bueno, eso fue toda la plática de hoy de hematoma subdural crónico. No sé si tengan algún
comentario